Hola, bienvenidos. Este es un espacio de la Universidad Nacional aquí en Medellín que se llama La Plazoleta de la Memoria. Es el corazón de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Y estamos con el doctor Álvaro Tirado Mejía, que es un hombre que lleva no solamente la Universidad Nacional, sino esta facultad, dijéramos, en la impronta suya, pero que tiene a su vez la facultad la impronta de Álvaro Tirado. Profesor, gracias por acompañarnos, bienvenido. No, encantado, esto es mi casa, la Universidad Nacional es mi casa. Aquí está vinculado por más de medio siglo. Yo me vinculé a la Universidad Nacional en el año 68 y precisamente me tocó todo un tránsito muy interesante. Empezamos en la Facultad de Minas. En ese momento la sede tenía pues las facultades muy dispersas, ingenierías, agronomía y arquitectura. No había como mucha unidad y en ese momento había un departamento de ciencias humanas o algo así, donde dábamos cursos de extensión a los estudiantes de minas y de agronomía. Como cursos de servicio, de eso que llamamos cursos de pues... servicio realmente como que no, para decirlo coloquialmente, no se les paraba muchas bolas, era un poco de relleno, era un poco de relleno, había profesores buenos, otros simplemente que cumplían, pero se inició un proceso muy interesante, que fue coetáneo. Uno, digamos, de unificación de la sede, y eso confluyó por esa época en la creación de la vicerrectoría de la sede y digámoslo, manteniendo su individualidad, la unificación de las facultades. Y entonces ese departamento de ciencias humanas cobró importancia y poco a poco se fue transformando en la Facultad de Ciencias Humanas. Yo tuve el privilegio, el honor de ser el primer decano de esa facultad. De esta facultad. Precisamente me tocó estrenar este edificio donde estamos. La decanatura era en el segundo piso. En un proceso que fue bastante traumático, como fue todo este problema de los años 60 y principios de los 70, entre muchas huelgas y muchas tensiones. Y luego, como vicerrector, yo sucedía al profesor Darío Valencia, que hizo una vicerrectoría excelente y luego una rectoría muy importante en la Universidad de Antioquia y en la Nacional. Me tocó, ya como vicerrector, llevar adelante, sobre todo en el Consejo Superior, porque en Bogotá había algunas resistencias para la creación de la carrera de Historia y de la carrera de Artes en la Facultad de Arquitectura. Logramos que entonces se crearan esas dos carreras y de cierta manera me tocó ser el primer decano de la Facultad de Ciencias Humanas y estar ligado desde antes de su fundación a la creación de la carrera de Historia. Déjeme que volvamos enseguida sobre ese asunto para que nos devolvamos un poquito como en el tiempo. Es que cuando uno lee Álvaro Tirado Mejía, empieza a pensar en historia, pero antes de la historia fue abogado. Usted es abogado de la Universidad de Antioquia, pero es politólogo, es economista agrícola, ha sido diplomático, profesor universitario, ya nos dijo, decano, vicerrector. Entonces uno lee esa presentación y se siente, con todo respeto, profesor, como hablando de una persona del siglo XIX. O sea, en el siglo XIX era más o menos normal que la gente fuera 3, 4 cosas, 5 cosas, pero usted es un hombre del siglo XX. Pues por edad de pronto que me hubiera ido al siglo XIX. No, por supuesto que no. Realmente la vida me ha rendido y tal vez porque me ha rendido. Yo tengo 79 años, pero he tenido 3 o 4 carreras, como por periodos. Ajá. Evidentemente, pues yo por un periodo es el de mi estudiante, estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, me gradué en el Liceo de la Universidad de Antioquia también, tuve una experiencia extraordinaria. Allí hice mi tesis de grado con un libro que es la Introducción a la Historia Económica de Colombia, que es tal vez el libro en ciencias sociales que más ha circulado en la historia del país. La Universidad de Antioquia acaba, muy honoríficamente para mí, de hacer la edición número 23. Y es obligatoria cita, pues. Y ese libro fue mi tesis de grado como abogado. No como historiador. No, como abogado. Incluso me dieron una mención de honor, no me le dieron un título más alto,
porque en ese momento era muy extraño eso de la historia económica y no era 100% jurídica. Y ejercí, yo tuve oficina de abogados unos 10 o 12 años, realmente fue una experiencia muy interesante conocer los juzgados desde edad, llevar más memoriales. En ese momento había tribunales departamentales, recuerdo, ir a Andes, ir a Jericó, a otras partes, de manera que fue una experiencia muy interesante y lo que aprendí como historiador, como abogado, me sirvió mucho, porque es que el derecho es una lógica y también el ajetreo cotidiano en los juzgados y con la gente me acercó mucho a la realidad colombiana. Es más, luego yo en el año 68 hice 3 cosas al mismo tiempo. Me gradué de abogado, porque había que presentar exámenes preparatorios, la tesis, todo eso. Me casé y al mismo tiempo me vinculé aquí a la Universidad Nacional como profesor. Entonces ese es otro periodo de mi vida. Yo ya tenía una experiencia anterior, estuve por unos pocos semestres de profesor en la Universidad de Antioquia. Era un momento de mucha persecución. Recuerdo que el padre Néstor Giraldo mandó una carta de que yo era subversivo y entonces no pude trabajar en la Universidad de Antioquia. Y lo digo con mucho honor realmente, porque nunca he sido subversivo, además porque es que eso muestra la cortedad de mentes que había en ese momento y la persecución que había de tipo ideológico y explica también, porque siempre la reacción es la otra también, toda esa cosa bastante anárquica que hubo del movimiento estudiantil protestando contra esas cosas. Entonces yo me vinculé aquí a la universidad y recuerdo que cuando fui a hacer mi doctorado en historia, luego yo estuve en París, hice un posgrado en economía agrícola y hice un doctorado, tuve el título en la Universidad de París en Sorbona y recuerdo que a mí me eximieron de algunos cursos porque para entrar directamente al doctorado, porque yo ya tenía una cierta experiencia, pero por ejemplo, lo que yo había estudiado para pruebas judiciales me sirvió muchísimo como historiador, porque es la misma crítica de un testimonio del papel, si se adecua a la época, etcétera, etcétera, de suerte que esa experiencia de abogado y de estudio del derecho, porque lo estudié a fondo, me sirvió muchísimo para la segunda etapa, que fue de profesor, donde tuve la carrera hasta llegar a profesor profesor titular, honorario, maestro, todas las cosas que tan gentilmente le brinda la universidad a sus profesores cuando hacen una carrera. Y de esa época, dijéramos que usted dice que era pues tan convulsionada y de alguna manera el reflejo también en el resto del mundo del macartismo y de esa división, dijéramos, del mundo, ¿qué queda? Eso es otra cosa. Y lo remito a un libro. Yo escribí un libro hace unos 8 o 10 años, que ha circulado mucho, se llama Los años 60, una revolución en la cultura, donde precisamente hablo de eso, es un poco autobiográfico, pero es totalmente un libro de historiador, donde todo eso que hubo en los años 60, aquí pensaban que era un problema de Colombia. No, un problema de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre 2 bloques, el socialista y el capitalista, de una revolución, algo en la cultura, como dijo André Malraux, un desajuste en la cultura, y por eso en Berkeley, en México, en España, en Tokio, en toda parte había una revuelta universitaria y juvenil por muchísimas causas y en ese contexto se inscribe lo que fue el movimiento universitario aquí en Colombia. Los ecos pues de la primavera de Praga y de París. Sí, y en el caso yo lo relato bastante en extensión en mi libro de los años 60. Esto aquí estuvo muy permeado por el conflicto cubano-americano. Claro. Porque es que la revolución cubana tuvo mucha influencia en América Latina, convulsionó eso. Y es muy interesante, yo lo relato en mi libro, la contra que idearon los Estados Unidos en ese momento con el presidente Kennedy, aparte, digamos, de un enfrentamiento de tipo militar, fue crear la Alianza para el Progreso, para tener un antídoto, digamos, reformista contra la revolución que se venía por todos los lados. Y de cierta manera, no, clarísimamente Colombia tuvo el efecto positivo de eso, porque los americanos, a través del programa de la Alianza para el Progreso, que a la larga se quedó en gran parte en el enunciado, pero por ejemplo, en la educación fue fundamental.
En ese momento vinieron becas a granel. Aquí uno terminaba la carrera en los años 60 y era como en Nueva York, que hace uno así le parece un taxi amarillo. Uno podía conseguir las becas muy fácil. Y toda una generación nuestra fue al exterior, hizo sus posgrados, volvió. Muchos trajimos o trajeron todo eso que veían en Berkeley o en otras partes y la universidad se transformó por completo. De una universidad muy arcaica como la que me tocó a mí cuando yo estudiaba Derecho, a una universidad de tipo norteamericano, con un campus, con estudios generales, semestralizada. Hubo un cambio impresionante en ese momento. Donde ya estas materias de historia, por ejemplo, no necesariamente son relleno para los ingenieros ni para que acumulen créditos, sino que empieza a volverse un asunto que vale la pena estudiar. Sí, aquí se hizo alguna cosa muy importante en la sede de Medellín y yo creo que hay que mencionar personas. Por ejemplo, en ese momento el decano de Derecho de Ingeniería era el doctor Peter Santamaría, un hombre de una mentalidad muy amplia, con mucha experiencia internacional, una visión internacional. En ese momento recuerdo, entre otros, por ejemplo, Darío Valencia, Juan Camilo Ochoa, que se habían ganado las becas de los mejores estudiantes y habían estudiado en MIT o en otras universidades importantes de Estados Unidos. Había otras personas, alguien que llamábamos el Mazo Ramírez, que fue un hombre muy importante, creo que había estudiado cálculo o algo así por el estilo en Europa. Entonces hubo un pequeño grupo de profesores, algunos de más edad que nosotros y otros de nuestra edad, que nos propusimos, hacíamos reuniones, por ejemplo, en muchas partes para crear un pensum para la sede y sobre todo para Minas. Y de allí salió todo un programa de ciencias humanas donde cada estudiante durante un semestre cada semestre tenía que ver una materia de ciencias humanas, de economía o de historia o de sociología o de arte, con una intensidad de 2 horas a la semana. De suerte que ya fue no simplemente un pegote, sino una cuestión estructurada. Claro. Profe, en ese trasegar suyo y mucho antes de la vida diplomática, usted fue embajador en Suiza, estuvo en la OEA, estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como presidente, que creo que es tal vez de las cosas más significativas para un abogado historiador. Digo, mucho antes de eso, usted ya lo dijo, fue a la Sorbona, un joven antioqueño en París. ¿Qué recuerda de esa época? Pues, primero una época prodigiosa, porque acababa de pasar el mayo del 68. Yo recuerdo cuando llegué allá en el año 70, 71, yo nunca había visto tanto policía junto como era en el barrio latino. Todavía de miedo que hubiera otra vez ese movimiento estudiantil y eso. Eso bullía. Tuve unos profesores extraordinarios. Pierre Vilar fue un hombre muy amable conmigo. En ese momento, en esas persecuciones que había, a mí me hicieron algunas trastadas para quitarme lo que yo tenía derecho, que eran unos años sabáticos, y me los quitaron. Tengo por ahí las cartas del profesor Vilar mandándole aquí al rector de la universidad, al vicerrector, a todos, que eso era un atropello. Entonces tuve unos profesores extraordinarios, pero lo otro es que uno salía al barrio Latina y veía por ahí a Sartre tomando café, veía, es decir, la intelectualidad, y yo diría que en ese momento hacer un doctorado en París, más importante que la ida a clase, que eran con grandes profesores, era vivir el ambiente de París. Era un ambiente politizado, recuerdo Mitterrand, que todavía no era presidente, estaba Nico... habían sacado a Chatecol y habían... No, es que recuerdo, allá hay la Mutualité, que es un teatro donde se hacen los actos políticos. Yo recuerdo allá, por ejemplo, Theodorakis, que acababa de salir de la cárcel porque lo habían tenido de prisionero o algo así los militares griegos, los conciertos que había allí. Fue una vida prodigiosa realmente, muy interesante. Y entonces usted llega, además de un doctorado en historia, con una idea que para la época, corríjame si me equivoco, profesor, es revolucionaria en Colombia. A usted se le metió que la historia había que contarla aún la del siglo XX, porque la historia hasta entonces en Colombia era un poco como desde la colonia y cosas menos contemporáneas.
Bueno, realmente hubo unos cambios en el país. Yo participé modestamente en el grupo. Es decir, si uno ve la historiografía de Colombia, la historiografía del siglo XIX es una historiografía muy interesante, tampoco hay que estigmatizarla. Fue muy valiosa, por ejemplo, lo que escribió el señor Restrepo sobre la historia de la revolución en Colombia, de la cual participó, que fue la Guerra de Independencia, es un monumento extraordinario de historia y hubo otras memorias o algo así muy importantes. Obviamente, estas personas tenían su visión, habían actuado, vieron de cerquita a Bolívar, fue secretario de Santander, entonces están haciendo un relato que por fuerza de las circunstancias se volvía un relato laudatorio, donde el malo era el otro y ellos eran los buenos porque ganaron, lo cual llevó a la independencia, que es cosa buena. Pero eso fue decayendo y decayendo la historiografía en el país y se volvió una cuestión de, pues, muertos esta generación y esta gente, con algunas excepciones, lo que escribían eran gente que tenía algún dinero, lo que le importaba era escribir para exaltar a su abuelito que había estado de héroe de la independencia, que como decían los manuales eran de buena familia, decían todos, donde no aparecían los indios, no aparecían los negros, no aparecía la población, no aparecía la economía. Y eso realmente se fue, digamos, anquilosando. En los años 60, como producto de todo esto, un grupo de personas empezamos a pensar que eso no era la interpretación de la historia, no era la moderna. Ya en el mundo estaba la escuela de anales, historia social, y entonces empezamos a producir algunos trabajos. Entre ellos yo creo que de los primeros fue el mío, de la tesis de grado sobre la historia económica, porque en ese momento no se utilizaba la historia económica. Decían, no, la economía no, es más, incluso con esa cosa tan parroquial que había, hacer historia económica cede al doctor Luis Ospina Vázquez, que hizo un libro extraordinario, que era el doctor Ospina Vázquez, nieto del fundador del Partido Conservador, hijo del presidente, primo del presidente Mariano Ospina, senador conservador, y aquí empezaron a decir que, él se lo contaba riéndose, que Luis se había vuelto comunista porque estaba interpretando la historia con la economía. Era una visión muy pacata, y eso fue entonces con personas como Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, Margarita González, otras personas, empezamos a escribir y en la onda que estaba enseñando Jaime Jaramillo Uribe en Bogotá, es decir, una historia social, donde ya no era una historia simplemente política y de los héroes, una historia social, donde aparecía la población ignorada del país, donde fuera de que sí, que era de buena familia, como se decían, había héroes populares. Y vino todo ese proceso de la llamada nueva historia que realmente se impuso en el país. En ese mismo orden, usted escribió un libro que ya va por un buen número de tirajes y que representaremos o relanzaremos en Medellín con el sello de la Universidad Nacional de Colombia sobre el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Y usted acaba de decir una cosa que me lleva a pensar que también a López Pumarejo, dijéramos, los liberales lo menospreciaban a veces un poco porque decía contuvo pues como la revolución o el comunismo, y otros antes lo creían muy comunista. Mejor dicho, tirios y troyanos le tiraban un poco a López. Mire, el libro de López, en primer lugar lo hice yo y fue para mi promoción a profesor titular aquí. En la universidad. Con ese libro lo presenté como trabajo y obtuve. El jurado fue Germán Colmenares. En esta última edición yo publico el informe, que es muy positivo. Ahora, entrando ya en López Pumarejo, en ese periodo realmente es tal vez uno de los 2 o 3 gobiernos más importantes en la historia de Colombia. Y ese es, si no el más cercanamente del siglo XX. La llamada Revolución en Marcha. La llamada Revolución en Marcha, que tiene lo siguiente. Yo ahora, ese libro lo volví a reeditar la Universidad Nacional en una edición muy bonita el año pasado, se agotó y ahora volvimos a sacarlo con ya la Universidad Nacional con Random House. Ese libro, ese gobierno fue muy importante porque introdujo lo social, a nombre del Partido Liberal. Pero como se hicieron reformas, él tuvo una oposición sumamente fuerte del Partido Conservador, casi en bloque,
y muy fuerte, y de unos sectores liberales también, y también del pequeñísimo Partido Comunista que había. ¿Por qué? Es que eso es una investigación que yo llevé durante más de 2 años en el Archivo Nacional en Bogotá. Me leí un periódico, El Tiempo, El Siglo, El Espectador. Es decir, es una investigación de verdad. Y en ese momento no se utilizaba la palabra revolución en marcha, fue posteriormente. Y cuando uno se pone a ver, y es la moraleja que yo salgo para ahora, es que eso no fue una revolución, fue un intento de modernización del Estado. Pero como este país, y sigue siendo así, no todas, pero hay unas élites retardatarias tan fuertes, lo que es simplemente modernización lo llaman revolución. Lo que es modernización en otra parte, ¿qué era, por ejemplo? Pues que se estableciera el derecho de huelga, que no se penalizara. Eso ya estaba en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en el mundo. Ahora los sindicatos hacen forma, hacen parte de la vida democrática. Que el derecho de huelga, el que hiciera una huelga no lo metieran a la cárcel por la huelga. Obviamente se regulariza, etcétera. Por esas cosas, o por ejemplo, que con el latifundio que había en ese momento, aquí había haciendas de 20 y 30 mil hectáreas, todavía había cepos donde le daban fuete a los trabajadores, que eso se suprimiera y que todo lo de los baldíos y eso se organizara para poder hacer una distribución moderada, pero en el fondo concluía, era a clarificar la propiedad. Sin embargo, contra eso se levantaron, contra eso y contra una reforma tributaria muy tímida, que era que pagaran de acuerdo a los ingresos y al capital. Se vino y fundaron una cosa que se llamaba la APEN, Asociación Patriótica Nacional, dirigida por conservadores y liberales plutocráticos, para oponerse a eso, que era modernización llamándolo comunista. La tragedia de esto es que aquí luego organizaron con Laureano Gómez y toda una contrarrevolución contra una revolución que no existió. Y por eso fue esa parte de la violencia. Y lo traigo como moraleja en este mismo momento, porque la problemática que aparece en los años 30, a la cual en su momento se le trató de dar una solución, sigue muy vigente. El problema de la tierra está presente. Este es el momento en que hay élites de este país que no permiten que haya un catastro multipropósitos. ¿Qué es más moderno que un poco y más antirrevolucionario que el catastro? Y sin embargo se oponen a eso. Entonces a eso es el problema de la educación laica y la educación pública. Es el momento, es el asunto del intervencionismo de Estado o no. Es el problema de cuáles son los derechos y las funciones del Estado y la separación entre una cosa de proteger las creencias religiosas de todo, porque hay que protegerlas, pero al mismo tiempo el Estado tiene sus funciones. Todo eso está volviendo en la misma problemática del momento y es muy interesante ver cómo sobre todo ciertos sectores de oposición vuelven con las mismas tácticas y casi el mismo lenguaje que utilizaron en ese momento hace 80 años. Es decir, nos estamos devolviendo un poco como en el No tiempo. es que nos estemos devolviendo, sino que son problemas que hay que resolver y que al salir a flote, pues crean su controversia. Hoy estamos a tiempo de escribir la historia, por ejemplo, del conflicto armado, de cuando contaremos los procesos de paz como lo de La Habana, o es muy cercano para hacer historiografía de estos asuntos. No, y se ha escrito mucho. Yo recuerdo, yo le hice un prólogo a un libro de Gerardo Molina, por allá cuando salieron las ideas liberales en Colombia en el 70, yo anotaba que después del libro de la violencia en Colombia no se había vuelto a publicar nada sobre violencia, porque el Frente Nacional fue un acuerdo de silencio, no hablemos de estas atrocidades, pues listo. Pero y decía esto parecido a Alemania. Alemania después de la Segunda Guerra no quería aceptar que fueron nazis, pero después en Alemania vino toda una eclosión y en Colombia de estudios sobre la violencia. Yo participé cuando me fui a vivir a Bogotá, yo estuve en el IEPRI, que era el centro más interesante, más importante sobre el asunto de la violencia. Y hasta el punto, se ha escrito tanto sobre la violencia en Colombia que apareció una profesión que no hay en ninguna parte en el mundo, violentólogo. La violencia da para conseguir trabajo, de manera que no es que no haya. De todas maneras es muy bueno que lo haya y lo peor sería que haya versiones oficiales
Lo que debe haber es estudios, estudios basados en realidades y dejando la libertad de interpretación sobre lo que pasó. Por último, profesor Álvaro, para los chicos, para los muchachos, un mensaje: ¿para qué la historia? La historia es muy importante, y más en un país como este. Un país como este que tuvo que desafortunadamente sacó del pensum oficial de bachillerato y de elementales la historia y la geografía del país. Obviamente la historia no sirve para manejar la sociedad como si fuera una partitura, pero conocer la historia es muy interesante. Y no conocerla sí es muy grave. Es decir, es muy grave que en este país un niño, si eso está pasando, sepa más de las calles de Miami, de dónde quedan los pueblos de la Florida o de otra parte, y no sepa dónde queda Pasto o Piendamó o Ciénaga, el Magdalena o algo, que tenemos montañas, que tenemos cordilleras. Hay que volver. Obviamente no todo el mundo tiene que ser historiador, por supuesto, pero las nociones mínimas de historia y de geografía nacional son necesarias y no son suficientes, pero para poder avanzar en la comprensión del problema de la nacionalidad hay que empezar por delimitar lo nuestro en el territorio y en el tiempo. Ese es el sentido de la historia y de la utilidad. Nosotros diríamos para saber dónde estamos parados. Exactamente. Profesor, bienvenido siempre a su facultad, a su universidad, y por supuesto muchas gracias por acompañarnos. Bueno, encantado aquí como siempre, me siento como si estuviera dando clase hace 50 años. Muy bien. Álvaro Tirado Mejía, en la Universidad Nacional de Colombia.